Cecilia Flores, Pueblo Aymara. Bueno, con respecto al procedimiento apropiado, creo que en otros artículos se menciona bastante como el proceso de la consulta y todo esto. Por lo tanto, para nosotros es importante que se respeten y lo mencionaba también el que intervino recién, de que debería ser conforme a nuestras propias tradiciones y lo van a definir justamente los pueblos indígenas. Entonces creo que no tenemos que detenernos mucho en esta etapa porque tenemos bastante clarificado el cómo lo queremos y eso lo van a determinar justamente los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que estos procesos de consulta deben ser de conformidad con sus propias tradiciones. Y eso es lo que nosotros también hemos mencionado y a lo que nos atenemos, porque ¿quién puede definir para nosotros lo que es apropiado? Sino nosotros mismos. Entonces creo que no encajaría, digamos, como sesgarlo o si es que hay que ponerle algún texto sería mínimo, porque en realidad no está bastante detallado en cómo nosotros vamos a definir nuestros procesos. Eso. Muy bien, gracias Cecilia. Matías. A ver, por eso también estoy de acuerdo. A mí me gustaría quizás destacar algunas cosas que yo veo que, un poco lo que dice don Samuel, en qué cosas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por ejemplo, que los procedimientos tienen que ser apropiados, como decía, y eso no sé si, a mí me gustaría, ya que relativamente tenemos un consenso, hasta podríamos escribirlo en la columna de consensos, porque, por ejemplo, estamos de acuerdo que debe adecuarse a cada, por ejemplo, la propuesta de organizaciones indígenas urbanas. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida y la característica de cada pueblo originario. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en eso. Consenso por parte nuestra de que, por lo menos, nosotros, no sé si por parte de ustedes, también esta es una propuesta que los interpreta, pero en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con que los procedimientos deben ser de acuerdo a la característica de la medida, al tipo de medida y adecuados, los procedimientos, ¿cierto?, adecuados también a cada pueblo indígena o ajustados, ¿cierto?, a la diferencia de cada pueblo indígena. También debe que el lenguaje que de alguna manera también se plantea en las distintas propuestas, el lenguaje sea adecuado al pueblo indígena con el cual se está interlocutando, no solamente por la lengua, sino que por la ubicación geográfica. O sea, muchas veces es distinto ir a hacer una consulta a un lugar urbano que a un lugar rural, porque obviamente los antecedentes quizás que maneja o la información que hay en un lugar rural es distinto. Entonces, yo creo que eso es importante y nosotros estamos de acuerdo que también a la característica geográfica o característica de los consultados también tiene que ajustarse. Muy bien, tiene la palabra Wilfredo y después Paloma. Wilfredo Bacián, Pueblo Quechua. Bueno, yo creo que igual coincidir digamos, en la generalidad que se está planteando, pero igual hacer hincapié en lo siguiente. Yo creo que también hay que considerar la realidad territorial, la realidad de la territorialidad de cada pueblo, porque incluso dentro de cada pueblo existen territorios diversos. Podemos decir el altiplano, la precordillera y también los centros urbanos donde hay presencia indígena. Entonces también tiene que estar focalizado, orientado, digamos, a esas realidades, porque en el caso de comunidades que hoy día tienen una lógica distinta incluso a la comunidad vecina que está al lado, entonces también tiene que considerar esas realidades territoriales que se dan por naturaleza de cada comunidad. Muy bien, gracias, Wilfredo. Paloma. Yo quisiera agregar que cuando se dice características queda un poco amplio. Se puede hablar de
características territoriales, se puede hablar de características físicas, se puede hablar de características culturales, que es lo que le atañe a una cultura, es el cómo, la forma de vivir, cómo organiza su vida, cómo organiza su cosmovisión, etcétera. Podría decir un sinfín de cosas atingentes a la antropología, pero la palabra que engloba esto sería características culturales, porque ahí también se engloba también la lengua, el lenguaje, ¿no es cierto?, el idioma, como se le podría llamar, bueno, y un sinfín de cosas. Así que culturales yo creo que podría pensarse en incorporar, porque características queda muy amplio. Características. Muy bien. Sí. Sí. Podríamos incorporarlo como Podrías. consenso, que es acorde también a las características culturales de los pueblos indígenas, me parece también, y también las características, no sé cómo dijo don Wilfredo, que es como un consenso que Territorialidad. al espacio territorial o al lugar específico, a los intervinientes, en el fondo, porque depende... Sí, cada pueblo, pero no solamente los pueblos indígenas, porque pueden haber diferencias de acuerdo a cómo están ubicados en cada territorio. Al hábitat. Pueden estar en distintos hábitats, ¿no? Sí, bueno, en eso por eso que yo hago el alcance y precisar el tema de la territorialidad, porque si bien es cierto, a lo mejor compartimos un territorio, pero o la territorialidad puede ser una, pero la forma de desarrollar o de ver el desarrollo de una comunidad puede ser distinto a la comunidad que está al lado. Entonces, hay que considerar también esos alcances. Paloma. Si son características físicas o características culturales. Socioculturales, pues. Muy bien. Sí. Quedó abierto entonces la pregunta de qué elementos le van a ir incorporando a características. El consenso era cultural, ¿no? Sociocultural. Sí. Socioculturales. Socioculturales. Matías. Matías Abogaví, Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que en general estamos de acuerdo, por eso podríamos, en el fondo, yo en general me parece que estamos de acuerdo en este sentido, o sea, es una declaración de principio que podemos trabajar en una elaboración específica de ese texto, pero ya que me parece que estamos en consenso, quizás mientras trabajamos en una elaboración específica de un texto podríamos pasar al procedimiento mismo, o sea, las etapas, que es donde quizás es más específico entonces esto yo creo que declaración de principios para transformarlo en un texto es un tema que tenemos que trabajar y no hay problema. Sí, Wilfredo, sí. bueno, la verdad es que de alguna manera la diferencia es que cuando planteamos nosotros nuestra propuesta, por eso que a veces no coinciden los artículos con la propuesta del gobierno, establecimos claridad respecto a ciertos principios, porque igual es tener claridad, y bueno, lo hemos discutido también con los otros integrantes de la mesa indígena, que ya algunos temas ya también lo han consensuado y están claros, pero que es bueno tal vez dejar en una declaración de principio todos estos términos o conceptos que van a regir en el transcurso del reglamento, porque por ejemplo, también está el tema de la institucionalidad, la representatividad, que ya discutimos de alguna manera, pero dejarlo como principio rector de todo el procedimiento ya más específico de lo que va a ser la consulta. No sé si me entiendo. Muy bien. Disculpa, Wilfredo. Perdón, acá y después acá, sí. Independiente de eso, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, a lo que ha dicho de alguna forma el Estado, ¿no es cierto?, habla del concepto de flexibilidad, particularidades y el lenguaje. Creo que las particularidades tienen que estar. Ahora, la flexibilidad me llama, creo que esa flexibilidad también tiene que estar por ambos lados, ¿ya?
porque igual se supone que el procedimiento apropiado, ¿no es cierto?, tiene que respetar las particularidades culturales de cada pueblo, y eso creo que estamos todos de acuerdo. Y por otro lado también es importante que el procedimiento apropiado de consulta implica que se adapten, ¿no es cierto?, de alguna forma los modelos culturales y sociales que tiene cada pueblo. Y en ese sentido, cuando hablamos de pueblo, incluso podemos llegar a que cada pueblo también tiene sus particularidades internas, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante que esos mecanismos de resolución internas y la forma de participación estén de acuerdo a lo que los pueblos indígenas desarrollan, y no a lo que le puedan de alguna forma imponer. Y ahí entran, ¿no es cierto?, lo que la vez anterior, la discusión anterior que estuvimos, ¿no es cierto?, se habla de las distintas formas de representatividad indígena, donde están las autoridades tradicionales, están, digamos, las asociaciones y otras instancias, y eso creo que es muy importante que se pueda respetar. Y por otro lado, también habla, ¿no es cierto?, de la conformidad de sus propias tradiciones, de los grupos, ¿no es cierto?, indígenas, sabiendo que cuando entendemos también por grupo indígena no estamos hablando de pueblos. En el mismo pueblo existen grupos indígenas que están ligados que están por linaje, que están por familia, ¿no es cierto?, que se hacen diferentes en algunos procedimientos con respecto a otra comunidad. En el caso mapuche, por ejemplo, tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, en los linajes, que tiene que ver con los tubún, con los cupal, y ellos tienen que respetársele su forma también de organización y su forma en cómo ellos se hacen entender y cómo también, ¿no es cierto?, llegan a consenso, en este caso con la gente del Estado. Eso es muy importante que tenemos que considerar, pero yo creo que la palabra o el concepto flexibilidad creo que es un tema que para ambos lados tendríamos que entrar a deliberar, digamos, eso, qué vamos a entender por flexibilidad. De todas maneras, es una propuesta que ponían acá en la mesa el Estado. Gracias. Hans. Gracias. Hans Beber, Desarrollo Social. Bueno, Samuel, yo creo que estamos medianamente de acuerdo en que siempre sería bueno precisar a lo mejor un poco más la flexibilidad, pero hay un acuerdo mayoritario de que se debe ajustar cada una de las etapas. Probablemente podemos verlo en las etapas del procedimiento, cómo se pueden ir ajustando cada una de las etapas, teniendo un procedimiento estándar, pero que se puede ir ajustando. Eso es como la idea. No sé si dar más vueltas sobre este artículo nos conducirá a algo más. Nosotros a lo mejor podemos proponer mañana una nueva propuesta de este artículo, acogiendo gran parte de los consensos que tenemos acá en la mesa. No sé qué les parece. Muy bien, entonces quedó la propuesta de, en base a los consensos, hacer una reacción ya más elaborada, más definitiva, para pasar a otro punto. ¿De acuerdo? Mañana se presentaría entonces, Hans, ¿sí? Sí, mañana. Ok, bien. Sigamos entonces. El otro punto era... Procedimiento de consulta, que Procedimiento. es el detalle de un proceso. Muy bien. Esto yo creo que es finalmente una de las grandes, a mí me da la impresión que independientemente, obviamente que los puntos más complicados, y todos lo sabemos, es medida administrativa y afectación directa, el procedimiento es una de las cosas claves. O sea, hoy día ya bien lo sabemos, el decreto 124 no establece un procedimiento, no solamente da una especie de indicación que dice que la medida tiene que ser presentada y en 30 días recibir observaciones. Eso es lo que así en líneas generales establece el decreto 124, por tanto es bastante vago o poco preciso o poco adecuado también a la realidad de los pueblos indígenas. Entonces esto finalmente también va a dar las luces, porque otra de las cosas que a nosotros... excelente. Las propuestas de los pueblos indígenas van llegando, pero... Miren, muy interesante esto, muy interesante. Muchas gracias. Un trabajo intenso en la oficina.